Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos comienzo al panel de pandemia, lazos y salud mental. Estamos en contacto con la licenciada Adriana Agüero. Ella es magíster en Cultura y Salud Mental, ex docente del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA y miembro del Consejo de la Mujer del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, estamos en contacto con Valentín Torres. Él es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, de la Asociación Psicoanalítica Internacional y docente universitario de la Universidad Católica de Asunción. También es miembro del Consejo de la Mujer del Instituto de Derechos Humanos de Paraguay. Damos comienzo entonces, le doy la palabra a la licenciada Adriana Agüero. Bueno, muchas gracias. En principio, hola a todos. Agradezco la posibilidad de participar en este espacio sobre este tema que nos convoca, tan actual, tan complejo, tan intenso y que nos está afectando. Así que, a propósito de la pandemia, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Hace más de un año somos testigos y víctimas de un virus que deviene vertiginosamente en pandemia. Y así, de manera abrupta y sorpresiva, nuestra cotidianeidad es afectada. La pandemia, en tanto enfermedad de la cual nada se sabe, origen, contagio, tratamiento, consecuencias, nos aterra, desconcierta. ¿Podría haber sido de otra manera? Eventualidad que pone en evidencia los riesgos que conlleva la globalización, la inmediatez de las intercomunicaciones, la desigualdad del poder y el ánimo de dominio presente en esta contemporaneidad. A modo de una crónica anunciada, se nos enrostra lo que venía anunciado y denunciado de distintos ámbitos del pensamiento, de un saber acerca de los estragos que para el planeta y humanidad se estaban y se están gestando. Curiosamente, fue una pandemia la portavoz de estos nefastos efectos, palabra, nominación, que en su etimología no portó de inicio la connotación de enfermedad, sino que se refería a costumbres que caracterizaban a personas de un mismo grupo o pueblo, personas que compartían un modo de vivir. El significado, en tanto enfermedad, fue acuñado muchos siglos después. Recién en el siglo XIX se lo empleará para referirse a una enfermedad. A toda enfermedad que ataca, afecta a individuos de un mismo país y que depende de la misma causa. Sabemos que cada cultura instituye un constructo en su peculiar relación con el saber. Este nuevo sentido adosado hace 2 siglos atrás ya estaría poniendo en evidencia el riesgo que portaba ese ideal de progreso de la modernidad. Significante, pandemia, que desde hace más de un año inscribe su presencia y lo sigue haciendo en nuestro decir hacer diario. No hay momento del día que deje de surgir en nuestra conversación o la escuchemos en los más medias, participando e interviniendo de esta manera en nuestra vida. Como emergente que es de una experiencia que nos conmueve, es que propongo abordarla desde 3 perspectivas en esta oportunidad. Pandemia en tanto epifenómeno, en tanto acontecimiento y en tanto crisis, para vincularla luego con la salud mental. Pandemia en tanto epifenómeno de una cosmovisión, de un horizonte de sentido saturado de respuestas, sin lugar para lo misterioso, lo ominoso, lo desconocido, lo sagrado. En suma, sin lugar para todo aquello que no sea plausible de explicación, verificación, control y manipulación. Cuestión que dejaría al descubierto la impotencia de la diosa razón. De una diosa razón que pretendió ser neutral, al devenir en razón instrumental, queda atrapada en el cálculo y la técnica, en un destino de operacionalismo e instrumentalismo de control y dominio, que a la vez que nos tranquiliza, también nos devasta. En tanto epifenómeno, esta pandemia nos arrasa la ilusión de todo es controlable y nos enfrenta con la imposibilidad del humano de saberlo todo, poderlo todo, tenerlo todo, desafiándonos en consecuencia a accionar, a decidir, a elegir, a cuestionar, a cambiar, y así proporcionándonos una oportunidad para salir del ostracismo fundado en un humanismo metafísico. Pareciera que a modo fáustico nos recuerda que mal y bien están ligados, o al decir del poeta, allí donde crece el peligro, crece lo que salva.
En tanto acontecimiento, la pandemia nos lanza a ser testigos de discontinuidades, de quiebres, fisuras, que hacen al despliegue de la humanidad y al desarrollo de la vida, recordándonos que somos seres vivientes en tanto nacemos, crecemos y morimos. La historia discurre atravesando etapas, momentos marcados por señales epocales, culturales, civilizatorias, naturales, que intensifican o disminuyen las inscripciones de desgarro, no sin consecuencias para la subjetividad. Actos que originan experiencias de pasaje, las mismas que al mismo tiempo de incomodarnos, abrumarnos, asustarnos, angustiarnos, nos proponen una transformación. Experiencias que al exigirnos un desapego de formas, pensamientos, ideales, modos de ser, propician movimientos de cambio y despliegue de nuestras cosmovisiones, de hábitos, costumbres, vínculos, tanto como con uno mismo como con todo lo circundante. En este sentido, observamos como efectos de la pandemia, aislamiento, cuarentenas, cambios estructurales impensados en los diversos ámbitos de nuestra vida. La mayoría de manera intempestiva, compeliéndonos a crear, a inventar, a innovar, formas impensadas en nuestra área laboral, familiar, social. Desde home office a consultas médicas y terapias a distancia, escolaridad virtual y así podríamos nombrar infinidad, acompañadas inevitablemente de cambios de vida. Hubo que hacer reacomodamientos familiares, reambientación de casas, diferentes formas de esparcimiento, maneras de un pensar, de un hacer, de un estar diferente. En muchos casos, de un vivir más reposado en oposición a la vorágine en que se había caído. Pandemia que en tanto acontecimiento propuso una revalorización de lo cercano, lo propio, los vínculos. Es innegable que la pandemia, como toda crisis ante lo desconocido, incontrolable, incrementó desazón, desesperanza, miedo, terror, pero también dio lugar a transformaciones. En la imposición de postergaciones brindó un demorarse y una disponibilidad hacia nuevas impensadas experiencias de despliegue, de intimidad con uno mismo, de un rearmado de vínculos más adecuados y satisfactorios. Procesos que, al igual que un cultivo de la naturaleza, necesitan tiempo y dedicación. En síntesis, podemos decir que la pandemia nos requirió salir de la hipnosis de las doctrinas salvadoras que se ofrecen bajo el discurso de los sismos, para atrevernos a recorrer el destino humano que Freud plantea en su artículo de 1929, El malestar en la cultura, donde dice claramente cómo los ideales de progreso lineal, de bienestar total, de verdades absolutas son irrealizables, ya que hay un malestar, un sufrimiento que es inherente al humano, precio que todo ser humano debe pagar por su ingreso a la cultura, al tiempo que nos alerta que paradójicamente es justamente en la cultura donde se van a encontrar las únicas formas de mitigarlo. También sabemos, al decir de Pierre Lanier, que si bien el sufrimiento es una experiencia radical al humano, y por lo tanto inevitable, tiene consecuencias psíquicas y somáticas cuando se torna insoportable. Por lo cual, descubrir y poner en juego los recursos psíquicos y simbólicos con los que contamos, al tiempo que reconocer nuestros límites, es todo un desafío que en este momento de vivir en pandemia nos propone. Entonces, desde el campo de la salud mental, ¿qué podemos decir? Hagamos historia. Ella nos cuenta que la medicina en su despliegue ha girado en torno a curar, la enfermedad en su implicancia con el tema de la muerte, el sufrimiento y el dolor. Con el surgimiento de la ciencia y el avance del predominio de un discurso caracterizado por la coherencia, la explicación y la objetividad, se ha ido instituyendo una concepción radical, racional del comportamiento saludable, en un camino hacia el logro de ideas de bienestar y felicidad, sustentadas en certezas de un progreso lineal y de la diosa razón. Dentro de este horizonte de sentido, la salud mental, como los otros campos del saber, han quedado atrapada en la mentalidad del cálculo, la ganancia, orden establecido en favor de la instrumentalización y del poder de turno. Así el padecer radical al humano pasó a coagularse en un padecimiento, transformándose en otra treta poderosa bajo la cual el sujeto es reducido sin más a una cosa dominable, a un objeto, pasando a ser un todos lo mismo al quedar disipada su condición radical de singularidad, confirmándonos en nuestra práctica clínica los efectos devastadores que esto tiene sobre la subjetividad. La realidad que vivimos torna evidente como bajo las mascaradas de un discurso técnico-científico se intenta legitimar un lenguaje unívoco que como tal pretende y logra muchas veces eliminar y excluir del horizonte de sentido todo aquello que no corresponda a un criterio previamente establecido
por un saber legitimado por quien porta el poder. La categorización, la prescripción conforman este destino. Bajo los signos epocales de la reificación del sujeto, del imperio de la tecnocracia y la protocolorización de las prácticas, y hablo de protocolorización, no de protocolización, en esa imposición de usar el protocolo, ya no solamente con el propósito de recaudar y objetivar datos para un mayor entendimiento que lo acontece, sino con el propósito de control. Nuestra praxis profesional queda constreñida a modelos basados en poderes de turno, subsumidos en intenciones de cientificidad. Esta pandemia del siglo XXI, por las características ya anunciadas a las que podemos sumarle la última particularidad conocida, la de transmutarse en diversas y diferentes cepas, en singulares de un universal, parece hacernos un guiño para insistir dentro de nuestras prácticas el resguardo de la singularidad del sujeto, sosteniendo lo diferente y único de cada síntoma de cada padecer. Nos recuerda que la particularidad del humano de no estar determinada a modo del resto de los demás seres vivientes, sino de contar con la capacidad de romper la clausura, de esa poiesis que en tanto hecho radical al humano y a la cultura posibilita crear y no solo repetir. Desde esa posición, la salud mental tiene una chance de no quedar cerrada al imperativo de curar, que cada cultura promueve según sus nuevos posicionamientos, y así de esa manera promover nuevos posicionamientos penosos para el sujeto. Durante este tiempo de pandemia hemos visto en la clínica incremento de ansiedad, miedo, angustia, como también la estimulación de recursos psíquicos y simbólicos potenciadores de la creatividad, que permitieron la mitigación del abatimiento frente al trabajo, recuperando a veces la dicha del qué hacer. Bajo distintos escenarios de la vida cotidiana, familiares, sociales, laborales, se dio lugar a un reordenamiento de valores y de la valía, confiriendo a las cosas, lugares, personas, naturaleza, cosmos, nuevos lazos. A su vez, esta pandemia, al transversalizar los diferentes grupos etarios, nos ofrece una mirada crítica y un reflexionar sobre las similitudes y particulares de cada momento de vida. En un mundo del mercado guiado por los ideales de bienestar, felicidad, juventud eterna y satisfacción plena, hubo un olvido de los mitos y un abandono de los rituales. Rituales en tanto marca de pasaje, que actualizan su acción experiencias de deshacimiento, de desapego, necesarios para atravesar los distintos momentos inherentes al proceso de estar existiendo. De ese camino de aventura singular que es el transitar del nacimiento hacia la muerte y que implica necesariamente enfrentar el dolor de los desprendimientos, de esos duelos que constituyen y hacen al vivir humano. Como profesionales de la salud mental, reflexionar sobre una ética, en tanto etos, tomándolo en el sentido fuerte que hace a ese núcleo sapiencial de los pueblos originarios, en tanto habitar, creer y crear, y articularla a nuestra praxis, entiendo es una posibilidad para reposicionar nuestro quehacer de una manera que la misma reintegre el derecho que cada uno tiene en tanto sujeto singular de su existencia, derecho inextricablemente ligado a la responsabilidad que lo implica con los otros y con aquello que lo aqueja. Considero que es en el juego abierto entre la caída de certezas de los paradigmas y la insatisfacción de sus limitaciones que la pandemia actual nos oferta una chance que ayude a nuevos posicionamientos y experiencias para mitigar el padecer. Propiciar espacios donde la palabra circule, donde la reflexión supere a la información y opinión, donde el conocimiento de sí mismo supere la adhesión al control de los sistemas de poder enmascarados bajo infinitos semblantes de la cultura, recuperando de la misma, de esa cultura, su núcleo creador, que al mismo tiempo es hacer uso de la libertad para, a diferencia de esa libertad de, es potenciar el hacerse cargo de sí mismos, ser responsables de sus deseos y de sus actos. Libertad que al no quedar desligada de los otros, en tanto un nosotros, originador de los vínculos más genuinos, donde uno y los otros alcanzan la distancia justa para mitigar el padecer propio y el padecer de ese otro. Para finalizar, nada mejor que compartirles esta frase de Marguerite Yourcenar. Me desagrada que una criatura se crea capaz de calcular y prever mi deseo, adaptándose mecánicamente a lo que supone ser mi elección. Esto es lo que he querido compartirles y bueno, después veremos.
Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Realmente creo que dejas cosas muy interesantes. Ojalá tengamos la posibilidad de tener algún intercambio en la medida que yo presente lo que había preparado para compartir con ustedes. Inicialmente creo que es muy importante agradecer al Instituto Internacional de Derechos Humanos América, digamos, por la configuración, la creación de este espacio y la posibilidad de que podamos participar. Yo preparé un escrito que me gustaría ir leyendo. La idea fue escribir algo que se vincule con la denominación de esta actividad, que es pandemias, cuarentenas y salud mental. Yo le titulé Adolescencias, lazos, pandemias y la vinculación con la salud mental. Bueno, si escuchan de fondo bocinazos, es el mediodía, es un seno que es muy difícil poder prescindir de eso. Bueno, inicialmente considero fundamentalmente una aproximación y articulación a las palabras que componen el título de este escrito que me gustaría compartir. La primera aproximación, y creo que en el trabajo de Adriana tuvimos varias, una que a mí me gustaría hacer en relación a la salud mental es que puede ser considerada como la resultante de las relaciones que mantiene un sujeto en su dimensión biológica y emocional con el entorno sociocultural que garantiza e influye en la participación laboral, intelectual y de múltiples relaciones para alcanzar un bienestar y sobre todo para pensar en la calidad de vida. La pandemia, digamos, puso mucho sobre el tapete en una sociedad, digamos, como la Azucena, por ejemplo, salud mental, como que todo el tiempo se escucha eso, hay que cuidar la salud mental, hay que estar pendiente de la salud mental. Una de las cuestiones que me parece que pueden ser tomadas como positivas es que la salud mental empezó a ocupar un lugar de realce importante, un lugar que siempre tuvo que haber tenido. Bueno, debería pensarse monísticamente cuando se habla de salud como un compuesto de lo mental y biológico, cuerpo y alma como un conjunto que se influyen y se construyen a la par, no como entidades por separado. O sea, pensar la salud como un constructo integral, ofertar la salud, que el acceso a la salud pueda también ser pensado de una manera integral en sanatorios, en lugares de consulta, que la salud mental pueda estar integrada. Yo le denominé a una aproximación como generalidades que buscan dar cuenta de características en relación a la salud mental en la actualidad en Paraguay. La situación de la salud mental en el Paraguay se evidencia por la insuficiencia y la centralización de este servicio en el engranaje de lo público. Es decir, que lo que yo quiero plantear ahí es que está muy sectorizado, generalmente es menos complicado acceder en ciudades grandes, no hay una oferta adecuada para acceder, digamos. Si bien es cierto que en este momento ocupa un lugar central, se debate, entró a la discusión, la posibilidad de acceso es complicada. Entonces, en relación a la asistencia a niños, adolescentes o adultos que puedan manifestar cualquier tipo de dificultades en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje escolar, dificultades emocionales, consumos y usos abusivos de sustancias, de drogas, problemas neurológicos, problemas alimentarios, problemas psiquiátricos y toda la gama de padecimientos psíquicos. La realidad se constituye en un elemento contundente. La no o muy dificultosa accesibilidad a los posibles padecientes y consultantes es palpable. La precoz accesibilidad está enmarcada, y eso creo que es muy perceptible y muy evidente en relación al poder adquisitivo de los potenciales consultantes y a la cercanía que puedan tener a grandes urbes, a grandes ciudades, con el posterior ingreso al sistema privado y pagado de salud mental en el país.
El hecho de que se note la insuficiencia en el acceso a las consultas con psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, con audiólogos, nutricionistas, pone de relieve y en el tapete que la demanda, es decir, potenciales consultantes y sobre todo la derivación desde otros profesionales que son externos a la salud mental, pero que forman parte de la salud, está en total crecimiento, digamos. Hay cada vez más necesidad o más demanda. Este es un fenómeno interesante de pensar como una consecuencia de la toma de conciencia de la necesidad de habituarse a preservar la dimensión mental de la salud de cuidado, además de la inclusión de la salud mental en dispositivos sanitarios, educacionales, laborales y también de identificar la presencia de sintomatología indicativa de problemas mentales o de psicopatologías. Como siempre puedes mencionar, o sea, en este punto lo que yo quería destacar es que hay realmente iniciativas de profesionales desde instituciones públicas que son excelentes. O sea, hay propuestas de atención que funcionan muy bien. El problema es que no dan abasto, están desbordados. Entonces la idea o un buen punto es cómo hacer que se puedan generar más posibilidades de acceso. Entonces, como decía recién, se pueden mencionar entusiastas iniciativas de profesionales que desde sus cargos e instituciones estatales de pertenencia hacen lo imposible por ofrecer un servicio de calidad, logrando en muchos casos, pero no dando abasto ante la necesidad imperante. Esas eran como aproximaciones generales en relación a la salud mental. Como particularidades, la actualidad está violentamente atravesada y signada por una situación traumática y catastrófica. Eso era algo que a mí, si nos da el tiempo, me gustaría escuchar a Adriana, si ella, qué valoración hace de la pandemia o hasta qué punto considera que la pandemia en sí es un evento traumático, catastrófico o bueno, tal vez si nos da el tiempo podríamos intercambiar sobre eso. La actualidad está violentamente atravesada y signada por una situación potencialmente traumática y potencialmente catastrófica, poniendo en jaque la sensación subjetiva de seguridad y de salud. Muerte, pobreza, intrusión, corrupción, falta de intimidad, abundancia, contagio, hambre, negación, aislamiento, descontrol, circulación superlativa de información, prepotencia, corrupción e incertidumbre es lo que respiramos. Lo presentado como generalidades señaló la dificultad en acceder a servicios sí en la actualidad, pero no es que esto es algo nuevo, desde antaño es igual. Lo novedoso en este momento lo constituye la creciente demanda de acceso como beneficiarios a dispositivos. Sí. Digamos que toda esta situación visibilizó la necesidad de tener un contacto estrecho con profesionales de salud mental, pero en un escenario que está asignado por lo nefando y siniestro del padecer potencial que circula entre todos nosotros, es decir, el COVID-19. El padecimiento y sufrimiento mental nos enfrentan cuanto menos a dos dimensiones del dolor. Lo ficcional, lo que la fantasía derrocha en materia de posibilidades y no necesariamente tiene un correlato con el padecimiento, morir, sufrir, contagiarse, quedar imposibilitado, etc. Y lo real, lo que puede verificarse con mayor precisión como causa, efecto y consecuencias del padecimiento. En los dispositivos sí nos ocupamos de trabajar con ambas dimensiones, tanto lo ficcional como lo real. La situación, a ver, ahí dice que tenemos. Bueno, la situación COVID-19 puso y pone en tensión a ambas dimensiones, la ficción y la realidad, puesto que el desconocimiento hizo y hace que se manejen muchas especulaciones en relación a cómo deberían organizarse las estrategias para abordar esta pandemia. Probablemente nadie lo sepa suficientemente bien, pero sí al menos podrían encontrarse menos desprotegidos. Al inicio, y solo como uno de los tantos ejemplos, se daban férreos defensores y detractores del aislamiento social como medida de acción.
lo que se pudo visualizar en acciones políticas de diversas naciones, caracterizadas estructuralmente por situaciones económicas y calidades de vida muy distantes y divergentes. China, México, Estados Unidos, Brasil, España, Paraguay, por solo citar algunos. Hoy en día el panorama podría estar más claro o al menos menos confuso. El aislamiento social El aislamiento social ayudó a mitigar la propagación viral, pero con el riesgo de estancar la productividad de sus habitantes. Cada estado debería poder ofrecer respuestas constructivas y efectivas ante esta situación. En una realidad marcada por carencias y ausencias estatales, el padecer sí no podría alejarse mucho de estas variables. Nuestro sufrimiento está impregnado de la cultura y la realidad en la que estamos inmersos. Llevamos como tatuajes psíquicos las carencias y accesos que nos hicieron y nos constituyen. En este momento el mundo ficcional se subordina a una siniestra y macabra realidad, en la que el exceso de insatisfacción de necesidades básicas más el peligro de enfermar nos asoma como lo hegemónico muy peligrosamente. Entonces es la realidad la que supera la ficción y la somete, causándonos pavor. Se dieron cambios vertiginosos. Los dispositivos sí debieron migrar al territorio virtual o telefónico para poder seguir siendo aplicados, lo que implica un cambio en el profesional como en el consultante, una manera distinta de vincularse. La situación de encierro real lleva a diversas situaciones. Amplificación de la soledad para las personas que vivan solas o estén imposibilitadas de hacer contactos. Amplificación de la presencia con hijos y parejas, es decir, se maximizó la presencia ante la imposibilidad de contactar con el exterior o dificultad. Sensación de privación de libertad, exceso de trabajo, amplificación de la angustia, confusión entre lo ficcional y lo real, confusión entre lo íntimo y lo privado, desorganización, borramiento de la rutina, hiperpotenciación de síntomas y malestares, negación y desmentida de la situación, omnipotencia. Entonces, el desafío se impone en instaurar un espacio real de escucha y contención para poder sostener y contener toda la ficción que esta situación desata. En un futuro próximo, la realidad de hoy será plasmada como ficción, mientras que lo real de hoy fue relatado en ficciones pretéritas. Ahora bien, dentro de este contexto, yo había pensado aproximarme a cuál es el efecto que esto produce en las adolescencias y pensaba en por qué el lugar, por qué el plural en lugar del singular. Y es justamente porque siempre hay una pluralidad de adolescencias en cada tiempo histórico y según el lugar geográfico y social. Por otra parte, son de considerar las diferencias de estilos personales que muestran la diversidad humana. Es fundamental intentar aproximarse a comprender qué lugar ocupan en el entramado estructural. Obviamente no es lo mismo pensar en adolescencias latinoamericanas que están viajando a los Estados Unidos para ser inmunizados, adolescencias latinoamericanas que claman por no ingresar al sistema penal de justicia de adultos, adolescencias latinoamericanas que apenas leen, que apenas escriben, que están marginadas de cualquier contacto con la ley. La palabra lazos, tan común a las adolescencias como un factor digamos, común a las diversas adolescencias, promueve la asociación antes que la disociación. Posibilita que los individuos entablen relaciones con otros, ya sea por inclinación natural, por proximidad o por obligación. En las adolescencias, los lazos se constituyen en fundamentales sobre todo lo que se establece, sobre todo los que se establecen entre los pares. Lazos que en la actual pandemia se vieron afectados. En la actualidad, la emergencia sanitaria determinó una nueva forma de vincularnos, de hacer lazos, en la que se prioriza el aislamiento social y se ven postergadas varias de las funciones que usualmente ejercíamos con normalidad. Poniéndose en jaque los intercambios vinculares de antes, la incertidumbre se apodera de todos nosotros. En este escenario actual nos ponemos a todos como potencialmente padecientes
del inminente trauma y catástrofe en las que estamos inmersos. ¿De qué manera se vieron afectadas las adolescencias? Todas las adolescencias se vieron influidas con los efectos que sobre ellas ha tenido la pandemia. Se detuvieron y pausaron los lazos en un primer momento, se volvieron a configurar nuevos lazos, que es lo que pasó en la actualidad, o lo que pasa en la actualidad, desde las escuelas híbridas, las burbujas, los deportes, artes, socialización en diversos y variados espacios, el contacto, el ejercicio y experimentación de la sexualidad, la curiosidad por lo adulto, la compañía de lo mortífero en lo cotidiano, muertes, pérdidas, penurias económicas, escasez de vacunas, prohibiciones por doquier, relaciones muy confusas con la ley. Materialización e implementación de una ley que en alguna de las adolescencias aparece ahora por primera vez para prohibir, pero anteriormente, cuando debía proteger, brillaba por su ausencia. Hay un debilitamiento de la ley. Deberíamos no olvidar que a nivel de derechos, las adolescencias deberían tener la posibilidad de transitar por este momento turbulento y convulsivo, es decir, como un derecho a transgredir. Eso no debería ser lo problemático. Ninguna de sus potenciales transgresiones debería asustarnos. Lo que sí debería ser y ocupar el centro es qué respuesta damos a estos conflictos como adultos. ¿Qué respuestas como adultos somos capaces de dar durante este tránsito adolescente enmarcado con esta caracterización de la pandemia? La manera en la que como adultos alojamos estos conflictos y las respuestas que podemos ofrecerles serán determinantes para generar herramientas. Hablar de adolescentes es hablar de conflictos y choques generacionales. De la resultante de este conflicto dependerá el desenlace. Este espacio que nos convoca hoy me parece una creativa manera de abordar e intercambiar sobre la problemática en cuestión, aportando elementos para el mencionado conflicto. Bueno, yo me fui salteando, Adriana, como para no abusar del tiempo, o sea, no sé cómo te gustaría seguir o... Mira, a mí me parece realmente muy interesante todo lo que nos estás contando, ¿no? Sobre la pandemia y los efectos que estás pudiendo ver y cuáles son las complicaciones y todas las fallas que por ahí tienen los sistemas de salud mental y cómo esta salud ha quedado, cómo la verdad que la salud ha quedado como subdividida en 1000 partes, ¿no? Es como que esto de la especialidad y se ha perdido que en realidad el ser humano es un múltiple, así como múltiples identidades, también tiene su cuerpo, su organismo, su mente, pero todo tiene su alma, pero todo es un único, que va a responder como puede a las distintas posibilidades, ¿no? A los distintos efectos. Y con respecto a esto de que vos me planteaste en un momento, ¿no? Que decís que la valoración, ¿no? ¿Qué valoración? ¿Cómo es que repetime? ¿Qué me habías preguntado? Con la valoración Sí, o sea, al traumático, leer y ¿no? al leer y al escuchar el trabajo que hoy compartías con nosotros, yo me planteaba si te da la sensación, te da la impresión de que la pandemia como tal podría ser considerada en sí misma como un efecto traumático, catastrófico o no, o de qué dependería eso. Mira, a mí realmente me hizo pensar en eso del epifenómeno, en cuanto que no lo quiero tomar solamente como un fenómeno aislado que afecta en un determinado momento a nuestro mundo, porque en realidad cuando yo iba escuchando todas las cosas, ¿no? que vos ibas diciendo, son todas cuestiones que ya venimos padeciendo en la cultura. Las faltas de servicios de salud mental, o sea, no surgieron con la pandemia, ya estaban. La diversidad de adolescencias, uno ya las podía ver, ¿no? Es como que estas diferencias y desigualdades socioeconómicas tan grandes, con muchos privilegios para algunos y con otras prohibiciones para otros, no es algo nuevo de la pandemia.
estas diferentes situaciones de un mejor vivir o un peor vivir, de alguna manera para nombrarlas, es algo nuevo. Creo que la pandemia la pone globalmente, a pesar de las diferencias que tenemos con los distintos países, pone en evidencia esto, que ya se estaba gestando, que ya estábamos yendo en un camino que no era el del camino de la felicidad, de la satisfacción total y de todas esas características modernas de la ilustración que fueron efectivas, pero que después con la técnica, al desprenderse de la técnica del original, fue generando otra serie de cosas. Y no lo veo solamente como un efecto catastrófico, porque también se ven efectos de oportunidad. A ver, en el primer momento, lo que más nos sorprendió durante el primer año de pandemia fue cómo el cielo se hizo más diáfano. ¿Sí? Cómo la biología, otra vez, es como que empezamos a ver animales y plantas que habían desaparecido. Cómo la diversidad, de alguna manera, también fue favorecida para emerger cuando el humano, en realidad, fue el ser que más devastó. Y creo que fue lo que se puso en evidencia. Entonces, creo que es un tomar conciencia de que esto sí tiene efectos catastróficos, pero que esos efectos catastróficos son los efectos catastróficos que ya venían en la cultura y que no hace más que rostrárnosla y ya no, ahí no podemos dejar de verlas. Entonces ya no podemos ver, porque en realidad hay familias que han podido, a ver, a ciertos efectos que que se veían, que en realidad la pandemia, a pesar de aislarnos, es como que ha favorecido también que generaciones se pusieran en contacto, porque en realidad de reuniones familiares en las cuales estaban 3 o 4 generaciones juntas, casi se había perdido. Y en realidad en determinados ambientes posibilitó, gracias a la técnica, que también tiene su parte nefasta, pero también tiene lo positivo, que se hayan hecho reuniones de Zoom en familias que no se veían. Entonces, o que te haya favorecido el encuentro también con personas que no veías. Y que hayas podido utilizar el tiempo de otra manera en cuestiones que podían haberse actualizado antes, como por ejemplo, esto yo creo que es una prueba, o sea, podemos trabajar en un Zoom juntos a pesar de la distancia y pensar, y antes si no pensábamos que si de Argentina íbamos a ir a Paraguay y programábamos un día, o si íbamos a ir hasta México para el seminario, no estábamos presentes. Es otra presencia, pero también tiene estos efectos. Quizás efectos de catástrofe con un mundo que nos querían vender o que estábamos comprando. Pero desde ahí también veo que es una oportunidad para recuperar. O sea, no se puede destruir todo ni hacer todo nuevo. Creo que es una oportunidad de ver qué cosas sí son las que pueden servir para mitigar el padecer de vivir en la cultura y a qué cosas estábamos aferradas y realmente nos tranquilizaban, pero en realidad nos estaban devastando y la subjetividad estaba en riesgo. Yo creo que esta es la oportunidad que a mí me hace pensar esta pandemia. No sé si por ahí es como que lo que puedo ir pensando, ¿no? A partir de lo que dijiste. Sí, 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 a mí me parece muy pertinente. En un primer momento, yo creo que la percepción era como más catastrófica hasta que después se pudo ir trabajando que dependiendo de los recursos que cada sujeto tiene, podría de alguna manera como resignificar el efecto de la pandemia. En ese sentido es que a mí me pareció muy importante las adolescencias y cómo las prohibiciones de hacer lazos, cómo las nuevas resignificaciones tienen un efecto muy importante en todos los adolescentes, de cosas que perdieron y que efectivamente no van a volver. Sí, me gustaba mucho esto que decías, como de destacar lo singular y hacer circular la palabra. Digo, cómo la generación de espacios de intercambio, de verbalización puede ser un recurso útil también con adolescentes. Uh-huh. Bueno, no sé si te Es parece que yo creo cerrar. que en el adolescente es uno de los
Creo que es uno de los momentos de la vida en que, implicaba muchos ritos o muchos pasajes, muchos duelos que se perdieron, ¿no? Porque en realidad cada vez se va extendiendo, es como que cada vez se va extendiendo, desde los 19, que era en mi época, hasta Claro, los 30 y 25, nunca hay posibilidades de crecer, porque parece que llegar adulto es padecer más que como adolescente, ¿no? Estaba pensando eso de los ritos, y ahora cuando estabas hablando, estaba pensando también, ¿no? En realidad, yo no sé en otra parte, pero en Argentina, cada vez que había una muerte, los duelos cada vez eran más cortos. Los velorios casi no existían, era un trámite, por cuestiones de inseguridad o por otras cuestiones se cerraba la sala velatoria, al otro día se acompañaba al cementerio y se dejaba. La pandemia, con esto de no poder acompañar hasta el final por el aislamiento, no poder ir al hospital, por no poder hacer el velorio. Recién ahí se tomó confianza, pero en realidad era un ritual que ya se estaba perdiendo. Cerrábamos y al otro día hacíamos como si nada, y si alguno estaba pasando un duelo, enseguida se lo medicaba, porque como iba a estar triste, ya era depresión. Y entonces yo creo que hasta desde ahí es una mirada que esto puede tener efectos catastróficos frente a dejar esas cuestiones que no servían, pero claro. potenciador de algo, de un armado diferente, de lazos diferentes, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con el cosmos, con lo sagrado, con el alma, ¿no? Con todas estas cuestiones que fueron como quedando en cuanto que no pueden ser manejadas en otros espacios, o por lo menos fuera de la salud mental, pero tomados por otros ámbitos, que hacen un avance y sabemos los efectos devastadores que tienen sobre las subjetividades, ¿no? Entonces, me parece que es un momento que como profesionales del campo de la salud nos permite pensar mucho. Y eso me parece que es una gran oportunidad. Sí, 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 totalmente de acuerdo o sea, remarcar esta palabra o este concepto de cómo los rituales están en pausa para los adolescentes y cómo eso genera padecimientos y un conflicto aún mayor, digamos, con la ley o con el mundo adulto, cuestionamientos, insistir en cómo hay que generar espacios donde se pueda trabajar y explicar que esa renuncia o esa puesta en pausa en algunos contextos y en algunos momentos es en pro de obtener menos posibilidades de contagiarse o de ser perjudicados por alguna situación que implicaría problemas mayores. Ujú. Bueno, yo creo que me parece que estamos en hora, Adriana. Para mí fue un gusto compartir contigo, haber leído tu trabajo y haberte escuchado. Así que veamos si en algún momento se repite o cuando tengamos posibilidad de viajar nos encontremos físicamente, digamos, allá o acá. ¿Cómo no? Realmente para mí también fue un placer participar en este espacio del instituto, compartir contigo este panel. Realmente fue muy enriquecedor tu mirada, nos has mostrado un panorama de otro lugar, cercano y también muy lejano a la vez. Así que me has dado para pensar mucho a través del trabajo y de esta oportunidad de cuestionar ciertas cosas. Así que bueno, realmente ha sido muy agradable y muy grato este momento pasado virtualmente con ustedes. Perfecto, saludos a vos también, Joaquín, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por la participación. Y bueno, damos entonces por finalizado el panel sobre pandemia, lazos y salud mental. Muchas gracias nuevamente por su participación.